¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que tiene miles de años, un relato que nos ofrece un modelo que no pasa de moda para la justicia y la confianza. Vamos a explorar cómo un antiguo acuerdo en medio del desierto puede darnos un mapa para la paz en nuestros propios tiempos. A ver, empecemos con esto. ¿Qué se necesita para que un simple acuerdo se transforme en un compromiso sagrado, en algo que de verdad dure para siempre? Esa pregunta es justamente el corazón de la historia que vamos a analizar. Imagínense la escena. Nos vamos al antiguo desierto del Negev, un lugar donde la supervivencia es difícil y cada recurso cuenta. Y es justo ahí donde se desarrolla nuestra historia, una negociación que se convertirá en un arquetipo espiritual de lo que significa una alianza y la justicia. Aquí tenemos a los protagonistas. Por un lado, Abraham, a quien las fuentes describen casi como un príncipe de Dios, y por el otro, Abimelech, el rey de Gerar. Ojo, no es un encuentro entre iguales, es una dinámica de poder fascinante, donde la autoridad moral se encuentra cara a cara con la autoridad política. En el centro de este encuentro hay un conflicto que a primera vista parece bastante simple, una disputa por un pozo de agua. Pero como vamos a ver, este pozo es mucho, pero mucho más que una fuente de agua. Es una fuente de vida y de un significado muchísimo más profundo. Entonces, ¿cómo se desarrolla todo? Primero, Abimelech reconoce que hay algo especial en Abraham, que Dios está con él, y le propone un pacto de paz. Pero, y esto es súper interesante, Abraham no acepta de inmediato. Primero, saca a la luz una injusticia, le robaron su pozo. Y esto nos enseña algo clave, no puede haber paz verdadera sin antes reparar el daño. Finalmente, y solo después de esto, sellan su acuerdo con un juramento, transformando un trato político en un compromiso sagrado. Pero la historia no termina ahí, con el juramento. Para entender su verdadero poder tenemos que ir más allá de los hechos y meternos en las capas de significado que la tradición ha encontrado en este relato. Y es aquí donde la narrativa se convierte en un modelo universal. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Fue todo esto simplemente una negociación por un territorio? La respuesta, como sugiere toda la riqueza de la tradición interpretativa, es un rotundo no. Hay mucho más bajo la superficie. El punto crucial es este. Los elementos centrales del pacto son profundamente simbólicos como vemos aquí. El pozo no es solo agua, es el canal de la bendición divina, una fuente de vida. Los 7 corderos no son un simple pago. El número 7, Sheva en hebreo, se conecta con la palabra para juramento, Shvuah, y es una alusión, según el Midrash, a un código moral universal. Y finalmente, el árbol de tamarisco o Eshel representa un espacio de hospitalidad y enseñanza ética abierto para todos. Para entender la dimensión, digamos, cósmica de esto, veamos esta cita del Zohar, el texto fundamental de la Cábala. Conecta el pozo con Malhut, que en esta mística se entiende como la esfera que representa la presencia de lo divino aquí en nuestro mundo. Así que cuando Abraham asegura el pozo, no solo asegura agua, sino que simbólicamente establece un punto de conexión entre el cielo y la tierra. ¿Casi nada? Y aquí, el número 7 es clave. No es una coincidencia. En la tradición judía se vincula directamente a los 7 preceptos universales dados a toda la humanidad después del diluvio. Es, digamos, un código ético básico para todas las naciones. En el pacto, cada cordero funciona como un símbolo, un recordatorio de cada uno de estos principios de justicia. Esto nos lleva a una idea mucho más amplia. El pacto de Beer-Sheba no es solo una historia sobre Abraham, es la puesta en escena de un plan para la convivencia humana, un plan basado en una ética que podemos compartir. Y estas son las leyes noágidas. Para quienes no las conozcan, son un código moral básico que la tradición judía considera aplicable a toda la humanidad. No se trata de religión, sino de una base para una sociedad justa y que funcione. Ahora, lo que es realmente interesante es cómo las acciones del pacto se corresponden directamente con estas leyes universales. La resolución pacífica del conflicto es un ejemplo de establecer cortes de justicia. La cuestión del pozo robado se alinea con la prohibición de no robar, y el juramento sagrado invoca el principio de reconocer a Dios. La historia no es solo una alegoría, es un caso práctico. El gran filósofo Maimónides lo resume perfectamente. Abraham demuestra que la fe y la ética no son asuntos privados. Deben darle forma a la sociedad, a la política y a cómo nos tratamos unos a otros en la plaza pública. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental. ¿Por qué importa esta historia ahora? ¿Qué tiene que ver un antiguo pacto del desierto con nuestro mundo del siglo XXI? Bueno, pues resulta que sus principios son sorprendentemente relevantes.
Este antiguo modelo nos ofrece una estructura para algunos de nuestros mayores desafíos actuales, desde cómo las naciones se relacionan entre sí hasta cómo cuidamos nuestro planeta y cómo construimos puentes entre diferentes creencias. Pensemos en la diplomacia internacional. El Pacto de Beer-Sheva nos enseña que los acuerdos duraderos deben ser transparentes, deben abordar y reparar injusticias pasadas y deben proteger los recursos que todos compartimos. No se puede construir un futuro pacífico sobre cimientos injustos. Y esto nos lleva directamente a la justicia ambiental. La disputa por un pozo de agua es increíblemente relevante hoy en día. Nos habla de los derechos sobre el agua, del cambio climático y de nuestra responsabilidad compartida de cuidar los bienes comunes del planeta. El pozo es un símbolo de todos los recursos vitales que debemos gestionar con justicia. Y finalmente, en un mundo a menudo dividido por la fe, esta historia muestra un camino hacia la cooperación respetuosa. Abraham y Abimelech provienen de comunidades diferentes, pero encuentran un terreno común en un código ético compartido. Es un modelo poderoso para el diálogo interreligioso basado en la acción y la justicia, no solo en las palabras. Y así, esta antigua historia nos deja con una pregunta para nuestro tiempo. Si ellos pudieron forjar un pacto duradero centrado en un recurso vital compartido, ¿cuáles son los pozos de hoy en día en torno a los cuales podemos y debemos construir nuestros propios pactos de paz? Una reflexión para llevarse.